Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. La hora que están viendo esto mis chicos. Como siempre, su profe de ciencias, María Fuentes, desde el Colegio San Francisco de Asís, y le vamos a iniciar un nuevo objetivo que tiene que ver con la formación de una nueva vida y el nacimiento de un nuevo ser. ¿Cómo es todo este proceso? Desde que somos adolescentes, desde que somos niños, cómo es todo el proceso de crecimiento hasta llegar al proceso de formación o de nacimiento de un nuevo ser. Nuestro objetivo principal, o nuestro objetivo específico va a ser el siguiente. Dice, explicar la formación de un nuevo individuo considerando el ciclo menstrual, los días fértiles, la menstruación y la ovulación, la participación de espermatozoides y ovocitos, y utilizando métodos de control de natalidad, la paternidad y la maternidad responsable. Vamos a analizar cada uno de estos puntos poco a poco para ir aprendiendo un poco más acerca de ellos. Bien, y para continuar o para comenzar nuestro tema específico vamos a hablar acerca de lo que es la sexualidad. Y sabemos que esto es un componente esencial de cada ser humano y que esta abarca diferentes dimensiones. Cuando hablamos de dimensiones hablamos de todo esto que se encuentra a nuestro alrededor o que puede influir dentro de la formación de nuestra sexualidad. Dentro de ellos encontramos lo que son las dimensiones físicas. Estas dimensiones físicas tienen que ver con la formación de nuestro cuerpo. Es decir, depende de nuestros caracteres sexuales primarios, es decir, cómo estamos formados, y algunos secundarios, que diferencian físicamente a un niño de una niña o a un hombre de una mujer. Por otra parte, tenemos una dimensión emocional, que esta se relaciona con las emociones y con los sentimientos que inciden en cada uno de los actos de las personas. Tenemos también una dimensión intelectual que tiene relación con la personalidad de cada persona, el autoconocimiento, las convicciones y los valores que poseemos. Tenemos una espiritual que tiene relación o un encuentro con la experiencia y la aceptación de nosotros mismos, lo que nos define como personas y tiene un sentido trascendente en toda nuestra vida. Y por último tenemos una dimensión social, la cual esta considera ciertos factores que son externos, que tienen que ver como por ejemplo nuestros amigos y que ellos influyen de alguna manera en cómo experimentamos nosotros nuestra sexualidad o cómo nos relacionamos con otras personas. Bien, continuando con el tema de la responsabilidad de la sexualidad y de desarrollo de la sexualidad, vamos a hablar sobre un tema súper importante que es maternidad y paternidad responsable. Aún ustedes son pequeños, pero es bueno saber lo que es la responsabilidad de tener un hijo o de lo que es ser un padre responsable. ¿Para qué? Para que en un futuro poder tomar esas decisiones correctamente. Sabemos que biológicamente en la adolescencia ya biológicamente están preparados o estamos preparados para poder reproducirnos. Sin embargo, socialmente, psicológicamente, aún falta construir esa capacidad de asumir lo que es una maternidad o una paternidad responsable. Pues aún no han desarrollado otras dimensiones de la sexualidad que son necesarias. Ahora bien, ser madre y ser padre trae consigo muchas responsabilidades y muchos cambios en los estilos de vida. Pues se debe ser capaz de entregar a los hijos todos los cuidados que son necesarios y las herramientas necesarias para que ellos puedan crecer responsablemente para cuidarse a sí mismos, para cuidar a otras personas, para no hacerse daño. Y de esta manera puedan volverse o puedan desenvolverse en la sociedad de buena manera y puedan ser felices, que es lo más importante. Existe un dicho que dice que un niño no puede criar a otro niño, ¿ok? ¿Por qué? ¿Qué pasa con los niños? Los niños son pequeños y tienen ciertos derechos y tienen ciertos deberes que los vamos a ver a continuación. Y deben disfrutar esa etapa de ser niños y de disfrutar y de jugar y de ser felices para que cuando sean adultos y lleguen a tomar la decisión de ser padres y madres
y sean responsables, puedan transmitirle esos mismos momentos que vivieron de felicidad y de gozo a sus hijos, para que ellos puedan ser felices también, y de esa manera como padres también van a ser felices y se van a sentir llenos y plenos. Muy bien, y para continuar lo que estamos diciendo, que estamos hablando sobre que los niños tienen derechos, aparte de que tienen derechos, tienen ciertos deberes también, pero dentro de esos derechos tenemos lo que son que tiene el derecho a expresarse libremente y al acceso a la información, y un papá tiene que tener la capacidad de eso, de hacer o enseñar a los hijos a expresarse libremente y a tener el acceso a la información, a conocer lo que desee conocer. Tiene derecho a la protección contra el abuso y la discriminación. Tiene derecho a una vida segura y sana. Tiene derecho a la educación, al amor, a la familia, a una vivienda, al recreo, que es el momento de jugar, atención médica, etc. Tiene derecho a la educación, tiene derecho a aprender, tiene derecho a estudiar, tiene derecho a educarse, y también tiene derecho a una atención especial si es que lo requiere. Por ende, para poder ser un padre responsable, tenemos que estar preparados y conocer todos estos procesos para que nuestros hijos puedan tener esos derechos y puedan disfrutar de esos derechos. Ahora bien, ya que conocemos este proceso del ciclo menstrual, podemos comenzar a hablar sobre lo que es la formación de una nueva vida. La formación de una nueva vida la conocemos como reproducción humana, y que es un proceso mediante el cual se origina esta nueva vida. La unión de los gametos, que son los ovocitos y los espermatozoides. Las mujeres aportan los ovocitos y los hombres aportan lo que son los espermatozoides, ¿ok? Esto constituye el primer evento involucrado en el inicio y desarrollo de una nueva vida. Este ovocito es fecundado por espermatozoides y se produce lo que conocemos como fecundación. Y podemos ver acá cómo ocurre esa fecundación. Un primer paso es que se une el espermatozoide con el óvulo, llega y comienza con una penetración en la corona radiada de lo que es el ovocito. Después que él penetra esa corona, comienza una penetración en la zona pelúcida del ovocito. Luego se unen las membranas tanto del espermatozoide como del ovocito, y luego se funden los núcleos, que son el ovocito y el espermatozoide como tal. Y esto es lo que conocemos como proceso de fecundación. Muy bien, y para conocer un poco más sobre el proceso de reproducción, nacimiento de un nuevo ser, es necesario que tanto niñas como niños conozcan el proceso del ciclo menstrual. El ciclo menstrual es un ciclo, se llama ciclo porque inicia con una función, hace un recorrido, lleva un camino y luego vuelve a llegar a ese mismo punto de esa función. En este caso, la menstruación corresponde o le sucede a las niñas, a las mujeres que están ya en una etapa de madurez corporal, de madurez biológica, y comienzan a producir lo que son estos óvulos que se utilizan para el proceso de fecundación. La menstruación comienza cuando la pared del útero se destruye y se expulsa. Esto se expulsa en forma de un sangrado, que es un sangrado natural, es un sangrado que no nos va a hacer daño, a menos que se haga en cantidades exorbitantes. El ciclo menstrual tiene un periodo de 28 días. Durante esos 28 días ocurren varias cosas. Lo que sucede es lo siguiente: el primer día de la menstruación, cuando es el primer sangrado, el primer día de sangrado, dura aproximadamente, dependiendo de la persona, entre 5 y 7 días. Puede ser 5, 6 o 7 días, dependiendo de la persona. Este sangrado ocurre por, como ya les dije, la pared del útero se destruye y se expulsa. Luego ocurre un periodo de después de esos 7 días, después de que termina el sangrado, un proceso donde la mujer, digamos, es infértil. Y luego viene un proceso de producción de óvulos, o donde el óvulo se reproduce y abandona el ovario, o el proceso de ovulación, de producción de estos óvulos. Ese proceso de ovulación se le conoce como días fértiles. Como podemos ver acá en este otro círculo, o en este otro ciclo menstrual, que podemos combinarlo, podemos compararlo, ¿ok? Entonces, repito,
Desde el primer día de sangrado, aproximadamente entre 5, 6 o 7 días, ocurre este sangrado natural. Luego pasan 6 o 7 días más donde la mujer no produce óvulos, sino que son días infértiles. Quiere decir que no puede ser un óvulo fecundado. Luego, aproximadamente entre los días 12, 13, 14, 15, 16, se les conoce como días fértiles porque en estos días es donde se produce lo que es la ovulación, es decir, producción de óvulos o de ovocitos, estos que podrían ser fecundados por los espermatozoides. Luego, entre esos días, que son aproximadamente 5 o 6 días fértiles de la mujer, el óvulo abandona el ovario, ¿ok? Se va desde ese lugar, el óvulo muere si no es fertilizado y por ende volvemos a tener todos estos días infértiles hasta el día 28. ¿Cómo es esto que es hasta el día 28, el día 7, el día 14? Resulta que, como les expliqué, el periodo o el ciclo menstrual comienza con el día 1, ¿ok? Y empezamos a contar cada día que pasa. El día 1 ocurre con el primer sangrado. Luego tenemos aproximadamente 6 días fértiles, 7 días infértiles, disculpen, y vamos luego a tener 3 o 4, 5 días fértiles donde se producen los óvulos y de ahí en adelante hasta que volvemos a tener sangrado nuevamente son días infértiles, es decir, días donde no se puede fecundar un óvulo. Muy bien, y para continuar con el tema de ser padres responsables, antes, para poder tomar esas decisiones de ser un padre, de ser muy responsable, hay que conocer, mantenerse informado de todo. Y acá vamos a presentar algunos métodos de control de natalidad. Cuando hablamos de métodos de control de natalidad, hablamos de que son estos métodos que utilizamos para evitar o prevenir un embarazo que quizá en ese momento no deseamos y estamos preparándonos para poder tomar la decisión de tener un hijo o una hija. Existen dos métodos, ¿ok? Métodos naturales que se los voy a nombrar y voy a hacer una pequeña explicación acerca de ellos. Uno de ellos es el método de Billing. Como conocemos, como sabemos la mayoría, las mujeres producen algo que se llama moco cervical. Ese moco cervical es una mucosidad más líquida, elástica y transparente. Cuando ella se encuentra de esta manera, nos indica que la mujer está en sus días fértiles. Estos días fértiles, como hablamos del control o del proceso de menstruación, esos días fértiles son los días donde está ovulando y se produce ese óvulo o ese ovocito que puede ser fecundado, que son aproximadamente entre de 3 a 4 o 5 días aproximadamente, son los días fértiles de los 28 días del ciclo menstrual. Tenemos otro, como podemos ver acá, dice días fértiles, tenemos desde el aproximadamente 12, 13, 14, 15, 16, 5 o 6 días, ¿ok? No más de ahí, esos son los días fértiles de cualquier mujer. Contándolo desde el primer día del sangrado, donde comienza el ciclo menstrual. Nuestro segundo método natural se llama temperatura basal. Y la temperatura basal tiene que ver también con que la temperatura se eleva en 0.5 grados centígrados o grados Celsius durante el proceso de ovulación. De esta forma es posible reconocer los días fértiles. ¿Qué pasa con esto, chicos? Resulta que todo tiene que ver con el ciclo menstrual y en reconocer cuáles son esos días fértiles donde la mujer está 100% fértil, está produciendo esos óvulos y el resto de esos días son días infértiles, como podemos ver. Tenemos días infértiles luego del sangrado y tenemos días infértiles luego del proceso de ovulación o de producción del ovocito. Y al conocer ese momento, pues podemos saber cuáles días no son fértiles y poder tener relaciones sin ningún tipo de riesgo. Ahora, esto solamente puede ocurrir cuando la mujer tiene un ciclo menstrual controlado estrictamente de 28 días. Si hay chicas que a veces no les dura el sangrado 6 días, sino que les puede durar 15, hasta 12, 15 días, ya ahí hay un descontrol hormonal donde deben acudir a un médico para poder controlar este proceso. Ahora, el tercero que conocemos se llama método del ritmo y se analizan los ciclos menstruales durante 12 meses para determinar los días de fertilidad de la mujer con un periodo regular, como les estaba comentando. Ahora bien, tenemos los métodos artificiales que son los más efectivos, ¿ok? Prácticamente
la mayoría o muchos son o tenemos métodos artificiales que son efectivos del 99%. Ninguno es efectivo al 100% para el control de natalidad, pero el 99% es mucha ventaja. Ahora bien, ¿cuáles son estos métodos? Tenemos, para empezar, los anticonceptivos orales, que son muy utilizados, que son pastillas que se comienzan a tomar el primer día del ciclo menstrual. Y hay anticonceptivos de 28 días, hay anticonceptivos de 21 días. Estos se toman durante todo el mes, tenemos un proceso de reposo, de dejar de tomar lo que es durante el sangrado y luego comenzamos a tomarlo nuevamente. Obviamente, para comenzar a tomar un anticonceptivo oral hay que acudir a un médico. Tenemos lo que son los dispositivos intrauterinos, lo que es conocido como DIU, o esta imagencita que vemos aquí que parece una T. Eso se coloca dentro de la mujer, es un aparatico bastante pequeño y lo que hace es que amarra las trompas de falopio para que los óvulos no puedan ir al lugar donde van a ser fecundados. Tenemos también lo que conocemos como diafragma. El diafragma es un disco de látex o silicona que está dispuesto en el cuello uterino e impide el paso de los espermatozoides hasta el útero. ¿Okay? Tenemos también lo que son espermicidas. Los espermicidas son sustancias que alteran parte de la estructura de los espermatozoides, provocando su inactivación o muerte. Es como un insecticida, pero para espermatozoides. Tenemos también lo que son los preservativos, que son uno de los más conocidos. Son una funda de látex que se introduce en la vagina y la cubre. Hay preservativos femeninos y hay preservativos masculinos. Los preservativos masculinos son una funda de látex con la que se cubre el pene antes de que ocurra el acto sexual, y esto prohíbe o impide el paso de los espermatozoides al óvulo. Y por último, chicos, les voy a dejar, o no menos importante, les voy a dejar una actividad. En su cuaderno de trabajo de ciencias, tenemos el libro de texto y tenemos un cuadernillo de trabajo. En este cuadernillo de trabajo van a realizar la actividad de la página siguiente, que es la página 130. Y se llama Explica el proceso de fecundación. Como hablamos al principio, yo solamente les di una introducción del tema del proceso de fecundación. Sabemos que tenemos un ovocito, que tenemos un espermatozoide y cuando se juntan se fecundan, ¿ok? Pero ustedes lo que van a hacer es que me lo van a explicar muchísimo mejor, más detallado, si pueden hacer unos dibujitos súper espectacular. De todas maneras, en el cuadernillo de trabajo explica específicamente qué es lo que van a explicar. Esa es la actividad que tiene que ver con este video. Al terminarla, me la envían al correo institucional y nos vemos en las clases. Hasta luego, chau chau.